José Luis Manoshin, transmitiendo desde este espacio de contención y expansión personal. Desde este espacio de conexión interna, buscando cuadrar los detalles. Bien, muy bien. Esta sesión, particularmente, déjenme poner un contador porque yo me conozco. En un tiempo sin tiempo, esto... Ok, aquí está. Listo. Ok. Listo. Bien. Ahí está. Ok. Muy bien. Bueno, pues en este espacio, ahí está. Bien. Pues no sé cómo poner esto así, ¿verdad? Mejor. Ahí. Ok. En este espacio, tiempo lineal, por así decirlo, ahora está de moda, pues, el tema, todo lo relacionado con el doctor Grinberg, o el doctor Jacobo Grinberg. De hecho, tú entras a la red y dice, buscas Jacobo Grinberg y hay, no sé, 15 millones de búsquedas o más, ¿no? Déjame poner esto más para abajo. Okay. Entonces, un tema del que yo me había resistido a hablar públicamente era sobre la meditación autoalusiva. Hemos hablado un poco de la terapia sintérgica, pero la realidad es que el tema de la meditación autoalusiva era como algo reservado para mí, ¿no? Precisamente porque se volvió una moda y yo quería evitar caer o entrar en esa moda, ¿no? Pero, pues, inevitablemente, si es algo en lo que tengo tanta experiencia y me formé directamente con el doctor Greenberg, creo que lo prudente sería, pues, hablar de este tema de primera mano, ¿ok? Entonces, solo te voy a decir algo para empezar. La última vez que yo vi al doctor Greenberg, la última vez que nos vimos, el 3 de diciembre de 94, quizá unos días antes de que se desapareciera, o que lo dirán por desaparecido, esa última vez, la frase de toda la sesión, porque nos vimos en su casa de Morelos, y fue, bueno, pues una reunión de trabajo que tuvimos y aparte una sesión precisamente de meditación autoalusiva que iba por varias etapas. Y la última vez que lo vi fue mi primera clase sobre las enseñanzas secretas tibetanas, Dzogchen. La última vez que lo vi, la frase con la que me dio toda la sesión fue, no medites, pero no te distraigas. Y a mí me daba vueltas eso. No medites, pero no te distraigas. Entonces, ¿qué habría que entender por meditación? Hay muchos métodos de meditación, ¿no? Hay métodos hindús, hay métodos a través de la Biblia, hay métodos a través del yoga, hay meditación trascendental, hay meditación vipassana, hay una gran cantidad de metodologías, pero el nombre, ¿qué significa? Meditar desde el lado occidental implica reflexionar profundamente sobre algún tema, ¿no? Pero también se refiere a nivel oriental sobre entrenar la atención, entrenar la mente, entrenar al cerebro para enfocarse en una dirección y se vuelve unipuntual. O sea, esto significa que te aprendes a enfocar tu atención en la respiración o tu mirada en una vela o tu atención en un mantra o tu atención en el cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, los procesos de atención pueden ser muy complejos. O sea, a nivel fisiológico implica la conciencia como tal, tendría que ver con la atención, con la intención, con la direccionalidad y con procesos muy complejos a nivel sensorial. Entonces, por ejemplo, si pones tu atención en los sonidos, estás desarrollando un tipo de conciencia sensorial. Si pones tu atención en los colores, en las texturas o en un punto, estás desarrollando otro tipo de atención. Pero lo interesante es poner la atención en muchos temas al mismo tiempo. Entonces, el doctor Greenberg decía, no medites, pero no te distraigas. Y él se refería en ese momento a una enseñanza, a un nivel avanzado, las enseñanzas secretas, que se conoce como Treshko. Treshko significa cortar. Treshko. Entonces, en las enseñanzas más avanzadas a nivel tibetano,
tú no aprendes a focalizar la atención en un punto, sino en muchos puntos a la vez, a través de los diferentes sentidos. El oído, la nariz, la vista, el tacto, todo al mismo tiempo. Y esto está de locura completamente. Entonces, en la mayoría de sistemas de meditación que hay en las diferentes partes del mundo, por ejemplo, en las culturas prehispánicas creo que no está bien utilizado, en las culturas originarias antes de la llegada de los españoles, en estas culturas pues hay sistemas de atención que se desarrollan, de hecho se habla de la otra atención, ¿no? En otros planos. Entonces, estos sistemas de atención se desarrollan para ayudar a la mente a enfocarse y a calmarse. Aquí viene la palabra clave. Calmarse, calmar las ondas cerebrales. ¿Por qué? Porque a veces cuando estás muy despierto como ahorita, las ondas cerebrales están en frecuencias altas, ¿sí? Y cuando empiezas a poner tu atención, ya sea en tu respiración o en el pulso cardíaco, las ondas cerebrales empiezan a bajar de beta a alfa y de alfa a ondas más suaves. Y en estos estados de calma, tienes oportunidad de ver las cosas con mayor claridad. ¿Ok? Entonces, no voy a dedicar la sesión a profundizar de lleno en lo que sería la meditación autoalusiva, ni a dar técnicas de ello, o hablar de otros estilos de meditación. Quisiera como verlo de manera muy global e invitarte a un reto que vamos a tener la semana que entra de lunes a domingo, del 8 al 14. Y es un reto porque quiero compartir prácticas de meditación autoalusiva y en vez de hablar de, mejor vienes y las vives, las vivimos juntos y vas a ir observando en tu propio cuerpo, en tu propia mente, en tu propio cerebro, a nivel emocional, mental y energético, a qué se refiere la meditación autoalusiva. ¿Ok? Lo vas a ir descubriendo, pero hoy solo quiero dar una introducción. Y de paso terminar de redondear, pues un tema que acabamos de pasar hace una semana o dos, sobre pues una especie de alerta, ¿no? Alerta de riesgo que vivimos de manera muy, muy importante y grave. Entonces, para poder hablarte de esa alerta, déjame traer algo de lo que te quiero mostrar, la prueba del delito. Así que dame un minutito que se me olvidó. Ok, aquí está. Entonces, a ver, aquí está. Este es el sobre que nos llegó. Nos lo mandaron, el comprador original nos lo mandó así. Pero él a su vez lo recibió en otro sobre que nosotros enviamos, en este. ¿Ok? Y entonces, en este sobre, que lo mandamos por Mercado Libre, le llegó un libro nuestro, que es La Puerta de Atrás. ¿Ok? Y entonces nos reportó que nos mandó primero un mensaje a través de Mercado Libre diciendo que el libro había llegado mutilado y nos mandó fotos. Entonces, ¿cómo llegó mutilado? Mira, no sé si alcanzas a ver aquí, que está roto. Aquí venía una etiqueta, todo esto, y está roto, pero no solo es una página, sino son varias páginas, ¿ok? Y por la forma en que venía roto, dijimos, ah, caray, ¿qué tiene que ver? Este recuadro está tratando de mostrarnos algo. Pero no fue solo esta parte. El libro tiene 600 páginas y ve como en todos estos huequitos que ves aquí, hay cortes. Te voy a mostrar algunos. Este es otro, ¿ve? ¿Notas? Y son varias páginas, varias. De tal manera que no entendíamos si lo que nos quería mostrar en el recuadro era una leyenda que venía aquí abajo o del otro lado, una leyenda que venía, a ver, espérame, aquí abajo. A ver, ¿se ve? Aquí está, a ver, se ve. No se nota acá. Ahí está, mira, ¿ves? Decimos, bueno, ¿qué estás tratando de mostrarnos? Y así
Varios, ve. Este otro corte está muy loco, porque está como más caprichoso. Mira, ve. ¿Sí ves? O sea, ni siquiera, era un corte caprichoso, ve. Va hacia un lado y luego hacia un lado, diagonal. Ni siquiera es como que arrancaron las hojas, sino tiene un corte muy particular. ¿Sí lo notas? Entonces decíamos, bueno, ¿qué quiere decirnos de este lado o del otro lado? ¿Sí me explico? Entonces, empezamos a notar este tipo de cortes más caprichosos. Si notas que está como, ve el corte, ¿no? Ahí está. Y así como esto, mira este. Voy a mostrar ahí. Nota los cortes tan, espérame, acá, tan raros, ¿no? De un lado y del otro. Entonces, esto se dio, el libro tiene 8 secciones. En total tiene 43 capítulos. Bueno, pues en 7 de las 8 secciones lo rompieron. En la única sección que no le tocó fue en la donde vienen las gráficas de láser. Pero todas las demás, mira, ve esto, está todavía más caprichoso. No sé si alcanzas a ver que está como roto aquí. ¿Sí lo ves? Entonces, todo esto se nos hizo muy raro. Esto habrá sido ponle tú un jueves, un miércoles fue cuando nos llegó el reporte. Y ve 8 secciones, ves roto, ¿no? Roto. Entonces, la primera pregunta fue, ¿cómo es posible que al lector, al comprador final, aquí hay otra sección, al comprador final le llegó roto? O sea, ¿cómo le hicieron? Interceptaron el sobre, sacaron el libro, luego lo rompieron, lo volvieron a meter y lo mandaron, o alguien nos decía, no, pues que a lo mejor la persona que lo recibió fue la que lo rompió. Eran muchas posibilidades. Entonces, ve, hay todo tipo de rupturas aquí. A ver. ¿Sí notas? Y esto pasó en un montón de lugares. Y no era una página, eran varias. Solo los capítulos, el único capítulo que no toca, bueno, la sección que no tocaron es donde viene el análisis del doctor Ortiz. Trae esta tabla de comparación con una investigación rusa que hizo un análisis de 1000 artículos de todo el mundo sobre la conciencia. Y el doctor Ortiz en esta tabla encontraba cuáles eran las conclusiones de esos artículos, de esa investigación, y qué se parecía a lo nuestro, a lo de Schintergy, ¿no? Y mira, pues la única zona que no tocaron fue la zona de las gráficas. Esta zona ni siquiera la tocaron. Pero entonces, esto ocurrió un miércoles. Nos llega la notificación el mismo miércoles, el jueves se puso en contacto con nosotros la compradora y nos dijo, oigan, está muy raro, nos mandó fotos de todo esto, que se nos hizo rarísimo, y le pedimos que nos enviara el libro, ¿ok? Eso fue el miércoles. Para el jueves tuvimos un incidente con uno de nuestros colaboradores en otro país, ¿ok? Jueves, viernes más o menos. Para el martes siguiente se metieron a nuestro consultorio y se llevaron una computadora especial con un teléfono, y estaban ahí, pero en el mismo escritorio donde estaba esa computadora, había 1000 pesos al lado de la computadora, así 2 billetes de 500. Y había otros dispositivos pegados a la computadora, mucho más caros que la computadora. Dejaron los 1000 pesos. Ya entraba, pues dices, oye, entonces la computadora, llévate los 1000 pesos, ¿no? Dejaron los 1000 pesos, dejaron la computadora, dejaron los otros dispositivos. Había un dispositivo conectado a la computadora, lo desconectaron y se llevaron solamente la computadora y el celular que estaba ahí. Y era una computadora, pues, en la que teníamos información de nuestras investigaciones. Luego tuvimos otros 2 incidentes raros con 2 de nuestros colaboradores. Entonces regresemos al punto de partida del doctor Grimberg. No medites, pero no te distraigas. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando entrenas los niveles de atención, vas a aprender a bajar el estrés de tu cuerpo, y ya enfocarte más allá del ruido. Imagínate que estás en un bar, por ejemplo, ¿no?
y de repente hay un chorro de ruido, de música, y gente moviéndose y haciendo cosas, y tú estás platicando con alguien. El cerebro tiene capacidades tan grandes que puedes seleccionar todo el ruido y poner tu atención en la persona en la que estás, con la que estás, y escuchar su conversación a pesar de que hay un ruidal enorme. Se enfoca y elimina todo el ruido y se enfoca para poder interactuar con esa persona. Bueno, entonces, cuando hablamos de meditación, estamos hablando de entrenar los diferentes niveles de atención, redes neuronales y de desarrollar conexiones neuronales mucho más finas que te van a ayudar a tener cada vez niveles de atención más precisos. Entonces, aquí viene una frase con la que quiero jugar contigo. Fíjate, esto que está aquí es una playera que compré en Minneapolis y se supone que es el hombre de las nieves, ¿no? Entonces, quiero aquí utilizar algo que me parece que se lo escuchan a Nassim Haramein, pero no estoy seguro si la frase es de él, ¿no? Pero dice, si yo aprendo a enfocar mi atención en mi cuerpo, me voy a conectar con toda la humanidad, con todos los humanos. Pero si aprendo a enfocar mi atención en mis células, ya a niveles más chiquitos, me voy a conectar no solo con la humanidad, sino con el universo, con galaxias, con hoyos negros, con muchas cosas. Pero si aprendo a enfocar mi atención y a conectarla con mi esencia, con lo que está en medio de las diferentes capas, entonces me estoy conectando con todo el universo. Va de nuevo. Si me conecto con mi atención solo con mi cuerpo, me estoy conectando con toda la humanidad, que ya es mucho que decir. ¿Por qué? Porque hay gente que no está conectada con su cuerpo o está desconectada. Si aprendo a conectarme con mis células, me voy a conectar con el universo. Y si aprendo a conectarme con ese vacío que hay en medio de todo, me estoy conectando con todo el infinito del universo, con todo lo que hay, dentro y fuera de todo. De hecho, creo que le escuché la frase más elaborada, hablaba de mitocondrias y demás, o sea, fue como a niveles más, pero en términos generales por ahí. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que, ¿por qué es importante aprender a meditar? ¿Para qué es importante aprender a meditar? Cuando hablamos de meditar, estamos hablando de enfocar, de entrenar la atención. Entonces, hay meditación estática, que significaría me siento y pongo mi atención en algo, o dinámica. ¿Cómo cuál meditación es dinámica? Pues el Tai Chi es una meditación dinámica, ¿no? Estoy poniendo atención en movimiento y en mi cuerpo. Pero además, otra meditación dinámica serían los giros de los sufis, ¿ok? Las danzas derviches. Las danzas aztecas son otro tipo de meditación. Pues ellos pueden danzar por horas y están y están concentrados en movimientos de todo tipo, ¿ok? Bueno, entonces hay meditación estática y meditación dinámica, ¿ok? El asunto es que aprendas a percibir ya sea los movimientos o las sensaciones. Entonces, en la actualidad, tenemos un fenómeno llamado alexitimia y alexisomia. Hace 25 años, cuando yo empecé, cuando desapareció el doctor Greenberg, no había tanta información sobre estos temas, pero ahora ya hay investigaciones serias y formales. Entonces, la alexitimia se refiere a la desconexión de las sensaciones del cuerpo. Y la alexisomia se refiere a la desconexión de partes del cuerpo. Se entiende que es un fenómeno debido a fuertes niveles de estrés, ya sea emocional o por un trauma o por mucho desgaste. Entonces la gente deja de sentir las emociones del cuerpo porque son muy dolorosas. En Japón, en los años 80, se hicieron una serie de estudios porque había mucha gente que reportaba una gran cantidad de malestares y que no eran tan claros como para decir tiene una enfermedad determinada, pero eran muchos malestares que generaban una incapacidad por días o por semanas. Entonces, muchas de estas dificultades físicas
empezaron a darse cuenta que era porque la gente estaba tan desconectada del cuerpo y tan conectada en la productividad que de repente, chico, que pasaba algo terrible y no se daban cuenta. Es lo mismo que le pasa a muchas personas que de repente van desarrollando un tumor o van desarrollando algo y de repente, solo hasta el final, ya que se puso grave, te das cuenta. Y la gente dice, pero bueno, y mientras, ¿por qué no sentiste nada? Porque estamos desconectados. Unos estamos ligeramente desconectados y otros estamos muy desconectados, totalmente desconectados del cuerpo, de las emociones, de los pensamientos. Es más, hay personas que vienen a consulta y yo les pregunto, ¿pero qué tienes? ¿Qué te pasa? Y me dicen, no sé. Solo sé que me siento mal, pero no sé de dónde viene, no sé cuál es la causa y no sé con qué se relaciona. En el budismo, por ejemplo, se habla de las 4 nobles verdades del Buda Sakyamuni, el Buda histórico. Estas 4 nobles verdades decían, el sufrimiento existe. Algunos sufren porque no tienen que comer y otros sufren porque aún teniéndolo todo, algo les falta. Unos sufren por enojo, otros por preocupación y otros simplemente porque no saben qué tienen, pero están sufriendo. ¿Ok? Entonces, decía, el sufrimiento existe y el sufrimiento tiene causas, o sea, no salió de la nada. Entonces, si tú entiendes de dónde vienen esas causas y te das cuenta, vas a poder resolver esas causas y el sufrimiento desaparece. El sufrimiento existe, el sufrimiento tiene causas y si descubres las causas y te dedicas a algún método para trabajar con esas causas, el sufrimiento desaparece. Bueno, imagínate que de repente estamos tan desconectados que sentimos que algo nos duele, algo nos pasa en el alma, en el físico, ¿no? en la economía, pero no entendemos cuáles son las causas, no sabemos cómo abordarlo y por supuesto que no hay un camino que seguir. Entonces la meditación en las diferentes escuelas, tradiciones espirituales de todo el planeta, ya sea desde los aborígenes de cualquier lugar como Australia hasta los lugares más refinados, tienen una forma de entrenar a su atención para conectarse con su cuerpo, y desde ahí se conectan con toda la naturaleza, o conectarse con sus células, y desde ahí se conectan con todo el universo, o para conectarse con la esencia de lo que hay en medio de todo esto. Con la esencia, con ese vacío que hay entre los átomos, entre las células, entre las personas, entre las galaxias. Entonces, ¿de qué va a depender esto? Del nivel de entrenamiento de la atención. Pues hasta ahí vamos bien. Pues cuando en los niveles más avanzados, en las enseñanzas secretas, ya no solamente existe el sufrimiento y las causas y los efectos. Ellos dicen, olvídate de las causas y los efectos, eso es lineal. Es lineal que hice algo y sucedió otra cosa, ¿no? O sea, hay una relación de causa y efecto. Si yo quito esto, pues va a quedar abierto la punta del plumín y se puede secar. Entonces, si se seca, pues es que estaba destapado, ¿no? Entonces, hay una causa y efecto. Entonces, en los niveles más avanzados de las enseñanzas secretas, ya no se habla de las causas y efectos y de los fenómenos, sino de lo que se habla es de qué está hecho el universo, de qué está hecha la materia, de qué están hechos los pensamientos, de qué están hechas las emociones, de qué está hecho la esencia del vacío cuántico. Obviamente no lo dicen así, lo ponen en otras palabras. Entonces ya no importa si está bien o está mal, ya no importa de qué tamaño es, lo que importa es que puedas sentir, fíjate de esto, no tiene textura, de qué está hecho, de qué está hecho. Bueno, entonces en esos niveles de atención vas a elementos muy finos. Cuando hablamos de la meditación autoalusiva, el término como tal es muy interesante porque autoalusivo se refiere a que yo voy a aludir a mí mismo o al sí mismo. Autoalusivo significa en simple, se mira a sí mismo, se alude a sí mismo, se evoca a sí mismo. ¿Ok? En las enseñanzas secretas tibetanas existe un concepto similar que se llama la autoliberación. Pero aquí ya nos metimos en problemas de lenguaje. Porque cuando hablas de un auto algo,
significa que yo me estoy viendo a mí mismo, o hay un yo, hay un alguien. Entonces, la idea de la meditación autoalusiva del doctor Jacobo Grinberg se refiere a que la cosa se mira a sí misma, a que el algo se mira a sí mismo. En este caso, el cuerpo se puede mirar a sí mismo, se puede sentir a sí mismo, la célula se puede mirar a sí misma, o eso que eres tú, que no es tu historia ni tu nombre, se puede mirar a sí mismo. Aquí viene la pregunta: ¿quién rayos soy? ¿Soy este cuerpo? ¿Soy estas células? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Soy estas circunstancias? ¿Quién soy? ¿Soy estos problemas y estas bendiciones? ¿O soy algo más que aquello? Entonces, pues regresemos a mi historia original. Llega este libro así como un enigma, ¿no? Todo roto. Y entonces empezamos a ver que tal vez había un patrón detectivesco que nos estaba tratando de decir algo, ¿no? Pero déjame contarte un tema. El hecho es que el doctor Grinberg, todavía hoy, después del documental de Ida Cuellar, que se llama El secreto del doctor Grinberg, todavía no está claro, de acuerdo a esa investigación, si se lo llevó la CIA, si lo mató la esposa, si se desapareció y se fue a otro planeta. ¿Qué le pasó? Es un misterio alrededor. Yo tengo otra teoría, ¿no? Pero aún en esa otra teoría que yo tengo y que planteo en el libro, está inmersa una agencia militar en Estados Unidos, cuyo objetivo era investigar sobre los experimentos láser y aplicarlo a desviar misiles. Y probablemente el momento en que desapareció Jacobo Grinberg era un momento en que los rusos, la URSS y los Estados Unidos tenían agencias psíquicas de espionaje militar. El mismo programa que tenían la URSS lo tenían los gringos. El mismo programa que tiene Estados Unidos lo tenían ellos. Siempre, si este sacaba otro programa, pues este también. Si este sacaba otro, pues este también. Pero además, por si fuera poco, empezaron a matar espías de los dos lados. Estos de acá, pues echaron a algún espía de por acá. Ahí estos de acá no se quedaron atrás, se echaron a otro, ¿no? Y así. Entonces, la lógica de que pudiera desaparecer el doctor Grinberg en un proyecto ultra secreto sin que nadie supiera, era para que la competencia, la URSS, no se enterara y no hiciera su propia agencia sobre el mismo proyecto. Pero esa es otra historia. El tema es que alrededor de su desaparición, pues hay un tema de espionaje, de agencias de inteligencia como la CIA, que además no tienen tan buena fama, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, desde el lado de Shintergy, al hacer estos experimentos láser y continuar la investigación de lo que él empezó y terminarlo, porque no solamente continuamos por 28 años, lo terminamos los experimentos. El doctor Grinberg iba a hacer un tipo de experimentos. Nosotros hicimos muchos tipos de experimentos, no solo uno, 16 tipos. Entonces, si el doctor Grinberg desapareció de manera misteriosa y de manera peligrosa, si lo quieres ver así, esto significa que después de haber terminado este trabajo de investigación, por añadidura, estábamos o estamos bajo un riesgo permanente. ¿Por qué? Pues porque alrededor del doctor Grinberg se tejieron muchos riesgos y se tejieron muchas posibilidades. Entonces, en Shintergy tenemos un protocolo permanente para observar, para atender cualquier nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque sabemos, yo me he encargado de anunciar por todos los medios que estas investigaciones láser y las de gravedad y las demás, con más de 9 millones de datos, no se pueden aplicar, no tienen aplicación militar, no sirven para aplicación militar. ¿Por qué? Porque se desactivan. No puedo explicar por qué, pero no sirven. Cada vez que intentamos hacer algo para manipular la realidad de otros, no la propia, ¡pum!, se desactivaba. Entonces no sirve ni para aplicarse con fines militares ni con fines políticos.
ni con fines de manipulación hacia alguna más. No sirve, simplemente no funciona. Entonces, a pesar de eso, estoy consciente de que permanentemente alrededor de todo el trabajo del doctor Grinberg hay un riesgo real. Entonces, en algún momento yo trabajé para cárceles y bueno, pues tuve muchos alumnos de todo tipo y resulta pues que me tenían vigilado. En otro momento trabajé para Seguridad Nacional en México, para la División de Inteligencia, que sería como el FBI, puros hombres y mujeres vestidos de negro con camisa blanca y corbata negra, y que venían de muchas corporaciones. Una compañía israelí me contrató para trabajar con ellos y trabajé con ellos. Entonces, bueno, pues en algún momento mi teléfono celular estuvo intervenido permanentemente para saber quién rayos era yo, qué hacía, ¿no? Entonces, en el fondo yo lo agradecía, decía, pues mejor que alguien me vigile y que sepan dónde estoy, para que cualquier cosa, ¿no? Pero permanentemente, por muchos años, yo hice mi investigación sigilosamente, sin que nadie se enterara y sin hacer ruido. Primero porque era para mí, no era para alguien especial. Y luego ya que salió a la luz e hicimos los experimentos con el doctor Ortiz, la doctora Urdaneta y el Agüero, entonces sí, activamos un código. Yo activé un código permanente, un protocolo permanente para ver cuántas coincidencias había que nos pudieran avisar de un riesgo. Cuando ocurrió esto de este libro, ocurrió en la misma, un miércoles, el tema del libro, todo encriptado, ¿no? Raro. Jueves o sábado, otro incidente con otra persona de nuestro equipo. El martes, o sea, antes de una semana, se meten a nuestras instalaciones y se llevan una computadora y un celular en circunstancias muy raras. Yo estaba ahí, o sea, había salido 5 minutos o 10 minutos antes. Algo que me llamó la atención es que los que entraron por los equipos seguramente me vieron en el elevador o sea, pudieron haberse metido cuando yo estaba ahí y si hubieran querido hacerme algo, lo hubieran hecho. ¿Ok? Y por último, pues otros incidentes como con nuestros colaboradores. Entonces, en este protocolo que tenemos es no te distraigas. Pon atención y ve qué trata de decirte cada circunstancia. Cuando tú empiezas a desarrollar los niveles de la meditación autoalusiva, vas a empezar a ver entre líneas más allá de lo aparente. Puedes percibir la intención atrás de la intención o puedes percibir diferentes niveles de energía en una misma situación. Entonces, este es el libro de la meditación autoalusiva del Dr. Green. ¿Okay? Es un libro de 70 páginas que en 70 páginas trae una bola de secretos sumamente complejos. Pero la magia del libro es que describe en cortito algo muy complejo, pero eso no significa, es como hablarte de las cualidades de un avión, pero no significa que te enseñe a usarlo completamente. ¿Ok? Este es otro libro del Dr. Greenberg sobre la meditación. En este libro es un poco más completo, habla de diferentes niveles de meditación, desde la relajación del arco, el ascenso de la energía, los órganos internos a nivel taoísta, el yo soy, el pranayama tibetano, ejercicios respiratorios. O sea, esto es mucho más completo, darse cuenta de los sonidos internos, de los sonidos externos, meditación trascendental. O sea, Mahamudra es muy, muy completo, ¿ok? Pero en ambos casos, el tema es aprender a despertar. Escúchalo bien, a despertar estos niveles de atención. Y llegas a un tope, llegas a un límite. ¿Por qué? Porque para pasar del cuerpo, la respiración, a las células y de las células al vacío cuántico, estás hablando de un desarrollo brutal, enorme. La mayoría de sistemas de meditación del mundo, después de muchos años, alcanzan a rozar en la atención del vacío. Y ya, hasta ahí llegado. En las enseñanzas secretas tibetanas, el vacío tiene 21 capas de profundidad y tiene 21 niveles de complejidad en su información. 21. Nada más en términos muy generales se habla de Rigpa y Kunshi, del vacío y la energía. Entonces, ellos dicen, una cosa es el vacío, que no tiene aparentemente nada,
Y otra cosa es que este vacío todo el tiempo se está expandiendo y contrayendo. Y en esta expansión y contracción pareciera que se está expresando de diferente manera. Tu trabajo consiste en aprender a unificarte, escúchalo bien, a unificarte con este vacío, aún en movimiento, aún en el peor de los caos. Y de ahí viene la frase, no medites, pero no te distraigas, porque esto todo el tiempo está en movimiento. La meditación atiende a un punto y está bien, te va a dar calma. Shamatha le llaman, calma. Pero si quieres accesar al vacío, no es un punto, son todos los puntos. Y todos en conjunto son lo mismo. Entonces, cuando el doctor Greenberg genialmente habla de la meditación autoalusiva, habla de desarrollar la capacidad de mirarse, de mirar, de percibir, de captar al cuerpo, de captar los pensamientos, las emociones, de captar los patrones y de captar elementos muy, pero muy, muy, muy finos hasta llegar a la esencia de la esencia de la esencia y llegar al vacío cuántico. Pero aquí viene un problema técnico. Para poder llegar tan lejos, se requieren niveles de energía y activaciones y redes neuronales sumamente complejas. Entonces, cuando yo estaba con él, yo me entrené primero con él 1 año, practiqué 3 años, estuve con él 90, luego 90, 91, 92, 93, estuve practicando. Y en 94 empecé a trabajar con él, a colaborar con él, a hacerme cargo de una serie de investigaciones y a entrenarme nuevamente con él. Y ahí empezó el trabajo verdadero. O sea, yo decía, Jacobo, hay cosas que no entiendo. ¿Por qué? Porque yo hacía mapas de procesos. Si aquí hay temas que no cuadran, este proceso no lleva a este y este no está dando como resultado este otro, y no estamos teniendo algo coherente. Entonces me decía, a ver, ¿de qué estás hablando, no? Decía, mira, por ejemplo, aquí dice la meditación autoalusiva que tú puedes observar los patrones. Además, sus libros vienen en un lenguaje complejo. Entonces, cuando yo tomaba clases con él y él ya lo explicaba de manera diferente, la cosa cambia. O sea, porque ya sabes dónde apretarle, ya sabes qué ver, etcétera. Pero aún así, había elementos que yo decía, no logro enfocar. Por ejemplo, él hablaba del preespacio. Entonces, a ver, si aquí no hay nada, ¿dónde está el preespacio, no? Bueno, él hablaba, por ejemplo, de niveles de algoritmización, que hoy podríamos entender como patrones de sincronización y de sensaciones. Entonces, tratar de ejecutar lo que él había escrito en sus libros no era nada sencillo, y lo que estaba en los artículos tampoco. Entonces, a ver, pero explícame por qué esto no está claro. Entonces, se vio muy generoso y me empezó a explicar y enseñar, así, literal, con palitos y bolitas. Mira, aquí está, por ejemplo, ¿no? ¿Ves que este tiene una textura? A ver si tiene una textura, ¿no? A ver, ahí está, tiene una textura. Y este tiene otra, la misma textura. Aparentemente podrían ser distintos, pero embonan. Esto podría ser la latiz. Embona. Bueno, yo digo que embona, ¿no? Aquí está. Ok. Embona. ¿Qué significa? Que son como complementos unos de otros. Entonces, a ver, ya me entró la curiosidad. ¿Cómo de que no embona? Si hace rato embonaban. Entonces, cuando le empezó a explicar con palitos y bolitas, ya la cosa cambiaba. Pero aún así no cuadraba. Yo decía, oye, pero faltan piezas. Entonces, se vio muy generoso mientras me explicaba cómo funcionaba cada cosita. Y en algún momento me dijo, pues encuentra las piezas que faltan. Y yo eso fue lo que decidí, que iba a investigar las piezas que faltaban. Y me llevó más o menos 25 años encontrar otras 21 piezas, otros 21 componentes que faltaban. Y uno de esos componentes es que no basta con tu propio esfuerzo. Necesitas la conexión
de maestros o de seres que ya lograron accesar a esa interacción con el vacío cuántico y que además la mantienen estable. ¿Qué significa estable? Que no es conceptual. Esta conexión con el vacío cuántico no es un concepto que puedas ejecutar, es una acción, es una experiencia. Cuando los tibetanos hablan de Rigpa y Kunshi, se refieren, Kunshi sería, le llaman conciencia todoterreno, es el vacío, Kunshi. Y Rigpa es que te des cuenta que ese vacío está ahí, está en todos lados y que está moviéndose. Bueno, entonces, la genialidad del doctor Grinberg fue haber descrito, además, de manera muy sencilla, en pocos elementos, algo sumamente complejo. Pero aún con un entrenamiento de 8 meses, un año, lo que él daba, era difícil accesar a la esencia de la esencia de la esencia de la esencia. Para poder llegar a esa esencia de la esencia de la esencia de la esencia, o sea, al vacío, nada, yo me tardé 25 años de entrenamientos con monjes y de cientos de iniciaciones y de miles y miles de prácticas que fui repitiendo miles y miles y miles de veces. Había prácticas que se repetían 108,000 veces. Y no lo usé ni una, ni dos, ni tres, sino con muchas prácticas. Y aún así no era suficiente, porque con esas prácticas activas, redes neuronales muy importantes, hasta que descubrí que de pronto tú puedes ser la argolla y te puedes conectar con un maestro que te da ese enlace cerebro a cerebro como un entrelazamiento cuántico. Pero para poder darte ese enlace y darte ese empoderamiento, tienes que tener listo al cuerpo y al sistema nervioso. Entonces, yo he conocido gente que es capaz de realizar proezas con la yoga, de hacer posiciones súper complejas, pero que no tienen coherencia cerebral. Gente que no alcanza a tener niveles de atención sobre sus niveles de sufrimiento. Entonces, si tú quieres penetrar al vacío y desde ahí, bueno, si quieres penetrar al espacio cuántico y desde ahí crear realidades, sí es posible. La mayoría lo hemos hecho. Tú lo has hecho, yo lo he hecho. Todo el mundo lo ha hecho al menos una vez. Pero ahora, ¿cómo lo hago conscientemente y de manera consistente, sistematizada? Para eso necesitas un entrenamiento de acuerdo a tu forma de ser, porque aquí viene la otra. Tú puedes estar con un maestro que dice, no, hay que sentarse media hora, 2 horas, y ahí te quedas. Hay muchas formas de crear esta sincronización. Puede ser en movimiento, puede ser estático, puede ser en diferentes niveles. Y por eso en Shintergy trabajamos con los diferentes niveles de atención de diferentes maneras y con los empoderamientos. Todos los empoderamientos que yo recibí, resulta que con los chinos, a través del modelo Shin, ellos desarrollaron la tecnología que el doctor Greenberg había explicado sobre cómo conectar cerebro-cerebro y trasladar de un cerebro a otro paquetes de información y de experiencia rápidamente. Entonces, con la tecnología de los chinos, la que me dieron a través del modelo Shin, y todo lo que recibí de los maestros, todo lo que recibí en 25 años o en 30 años, bueno, ahora es fácil que lo pueda trasladar al cerebro de otros y que pueda acelerar este proceso. La semana que entra vamos a tener una probadita durante una semana, 7 días, un reto de 7 días, que no va a quedar grabado. Es a las 5 de la mañana, tiempo de México. Es gratis, pero el precio va a ser que lo hagas en tiempo real. Yo me entrené con diferentes maestros tibetanos y uno de ellos era Namkhai Norbu. Namkhai Norbu viajaba por todo el mundo y transmitía desde los años 90, el año 2000 ya transmitía por internet. Pero ¿qué crees? Que si estaba en Rusia, pues a veces le enseñan a hacer a las 3 de la mañana y no quedaba grabado. Entonces, hacías el esfuerzo por levantarte y como que ahí, en ese trabajo interno, había un doble trabajo. La intención y la entrega, el intento. Y entonces, cuando tú mandas esa señal al universo, de aquí estoy dispuesto a entregarme, el universo te entrega
Este es uno de los principios para crear realidades. Lo que tú mandas es lo que regresa. Si tú en un cañón donde hay eco dices, ¡hola!, vas a escuchar de regreso, ¡hola, hola, hola! La misma señal que mandaste es la que regresa multiplicada. Cuando hablamos de sincronicidades, cuando hablamos de crear realidades, es importante ver cómo desde esos espacios, desde esa latiz, desde ese vacío, puedes crear realidades muy profundas. Pero hoy mismo yo he estado con un empresario en la mañana o con una mujer médico en la tarde diciendo, pues ya aprendí, ya fui con el doctor Joe Dispenza, ya me tomé el secreto, ya hice esto, y estoy logrando grandes cosas en mi vida, pero hay ciertos temas que me importan y no los estoy consiguiendo. Un empresario me decía, mira, ya desarrollé toda una metodología y para mis negocios me funciona muy bien, pero tengo un problema en la cadera y ahí nomás no logro que entre. Una médico me decía, es que me encontraron cáncer de mama, no estoy segura, no me quiero operar. Y yo sé, me consta que hay una capacidad de provocar realidades, pero no me está funcionando para esto que me está matando. Entonces, ¿cuándo sí funciona y cuándo no? Este tipo de herramientas, como la meditación autoalusiva, es un gran complemento para otras enseñanzas que ya has tomado, para otras prácticas que ya tienes. Por ejemplo, hay quienes siguen las plantas de poder como una práctica. Bueno, esas prácticas con las plantas de poder son muy poderosas, pero si no la asimilas, si no logras comprender el mensaje que te dio la planta mientras estabas en ese trance, pues se va a quedar ahí en el éter. Necesitas aprender a decodificar ese mensaje y trasladarlo a un aprendizaje. Ahí es donde entran cualquier tipo de meditación, pero particularmente este tipo de trabajo que creó el doctor Grimberg. Bueno, ya casi acabo. Entonces, por acá me escribieron algo. ¿Cuál fue la señal o señales que obtuviste para darte cuenta que habías llegado al vacío? Bueno, la señal principal pues, fue que se movió el láser. No hay forma de mover un rayo láser. Hagas lo que hagas, no hay forma de mover un rayo láser si no le metes un cristal o le metes un campo electromagnético o de gravedad muy poderoso. Así que se mueva de la nada, que aumente el brillo, que baje el brillo, no hay manera. Entonces, estando frente al dispositivo, estaba el dispositivo, aquí estaba yo. Bueno, la primera vez fue como casual, vamos a decirlo así. Ya me había entrenado 20 y tantos años, y de pronto cada vez que yo entraba, el láser subía el brillo o bajaba. Lo hicimos en una situación controlada y no era mi intención mover el láser, no era yo de que pusiera los ojos en blanco así de Calimán y voy a mover el láser. No, mi tema no era con el láser, mi tema era con el vacío cuántico. Pero eso no fue todo. No solo se empezó a mover el láser, la gravedad se empezó a alterar. Teníamos una báscula con un testigo de 12 gramos y cuando hacíamos los experimentos de interacción con el vacío, la gravedad subía de 12 gramos a 100, a 200, en 3 ocasiones a 1 kilo. Por supuesto que si le dices esto a un científico convencional, te va a decir, a ver, yo quiero ver, o sea, quiero ver los datos porque a mí se me hace que esto nomás no. Eso mismo fue lo que le pasó a Nassim. Dijo, a ver, no. A ver, vengan a mi laboratorio, hagamos experimentos y vemos, ¿no? Usamos otro tipo de dispositivos y vemos. Entonces, ¿cuál fue la señal? El que el láser se moviera, el brillo se alteraba al hacer estas interacciones con el vacío cuántico. Pero no solamente fue frente al láser, a 1,5 metros, no. El láser se queda aquí, yo me iba a 4 kilómetros, o a 400 kilómetros, o a 4,000 kilómetros, o a 14,000 kilómetros hasta Katmandú, a la misma hora que el láser se estaba haciendo el experimento, y cuando yo hacía el experimento con el láser, no con el láser, sino con el vacío, teníamos un fenómeno no local. Y lo mismo pasaba con la gravedad y con relojes que teníamos ahí para medir distorsiones de tiempo. Y así, entonces, no solamente fue hacerlo frente al dispositivo, sino fue hacerlo a distancia. Pero otra peor, no fue solamente hacerlo en tiempo real,
sino un día antes. El experimento era el martes, yo hacía la medición era el martes y yo hacía el experimento desde el lunes en otro lugar a otra hora. Y de todas maneras, se alteraba. O lo hacía el experimento un día después. La medición era el martes, pero yo hacía el experimento o la sincronización el miércoles en otro lugar a otra hora y de todas maneras se alteraba. Ahora, solamente tenemos 380 experimentos. Solamente tenemos, no sé, entre 9 y 11 millones de datos, según desde donde lo veas. No es suficiente, no es contundente, o sea, tenemos muchas repeticiones en diferentes condiciones. Esto nos dice que hay algo coherente ahí, pero hay que repetirlo, repetirlo, repetirlo en un número determinado de veces y hay que someterlo a lo que llaman el análisis de pares, otros. Pero por el momento, estamos entrenando más personas para que hagan lo mismo. Y en breve vamos a hacer las mismas mediciones con maestros de otras técnicas, con maestros de otras tradiciones y ver si está ocurriendo lo mismo. Pero primero necesitábamos verificar si el fenómeno que estábamos investigando es real o estábamos alucinando. Entonces vamos todavía por varias etapas. Pero entonces, lo que te quiero decir es que en Shintergy no creemos en nada absolutamente. Todo es sometido a prueba. Y aquí es donde viene la bronca. Pruebas medibles y cuantificables. El problema principal es que lo que encontramos es que ese vacío, sea lo que sea que es, parece comportarse de manera autorregulada como un mecanismo de retroalimentación, como si tuviera conciencia propia, con, con procesos de aprendizaje. Esa es una bronca terrible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una estructura, y ahí sí se nos van a parar los pelos de punta a muchos científicos, que pareciera tener conciencia. Y si pareciera tener conciencia, podría parecerse a lo que la gente llama Dios. Y viene una bronca, porque no se comporta de acuerdo a como dicen las religiones, ¿no? No se comporta de acuerdo a como dicen las diferentes tradiciones con reglas. Se comporta de otra manera. Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Lo que plantean las religiones es cierto? Sí, desde ese ángulo. Porque tú creas lo que crees. Tú creas lo que crees. Entonces, lo que te han planteado en las diferentes religiones, no te puedo decir que es falso. Se comporta así porque así lo ven ellos, desde diferentes ángulos. Pero si le quitas todos los filtros, se comporta de una manera todavía más compleja. Entonces, lo que plantean las diferentes religiones es real, sí, según el cristal por donde lo veas. Y además de eso, de la forma en que lo plantean, ¿es todavía más complejo? Sí. Entonces, con esto lo que te quiero decir, bueno, pues ¿qué hicimos con el tema de las sincronicidades? Se metieron por la computadora, bla, 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 ¿no? Entonces la pregunta era, ¿estamos en riesgo? Si el doctor Greenberg desapareció de manera tan misteriosa y todo, ¿estamos en riesgo? Es posible, pero en esta ocasión estamos corriendo peligro. Entonces hicimos un análisis, le pedimos a nuestra comunidad, pusimos fotos y que analizaran el libro, varias personas, ¿no? Entre ellos el doctor Ortiz. Entonces, el doctor Ortiz hizo un análisis matemático, bueno, con una mentalidad matemática. Hizo un análisis y dijo, a ver, pues fíjate que ya busqué y no encontré un patrón exacto. Es como caótico. Lo que sí encuentro es que apunta a lugares donde habla de los resultados, de las conclusiones, y lo que veo por la forma en que fue arrancado, pues es que fue hecho con mucho coraje. Entonces, varias personas que analizaron el libro concluyeron en algo parecido. No encontraban un patrón como tal, así de específico, como un mensaje de voy a ir por ti, te voy a hacer algo. Y apuntaban, decían, oye, aquí esto tiene que ver con temas de metodología, las conclusiones de ustedes, pareciera que va por ahí. Entonces la pregunta es, ¿esto es un aviso que nos ponga en alerta por algún peligro? Parece ser que no. Lo que sí es que parece ser que quien lo hizo estaba muy enojado, como que no le gustaron los resultados de los que hablamos. Y es válido. Es válido que no le guste y es válido que lo haya roto. Bueno, no tan válido porque no lo pagó. O sea, tuvimos que reponerlo. ¿Ok? Pero no nos hablaba de un riesgo real. Lo de la computadora, pues se la llevaron, sí, ahí está. O sea, no lo inventamos, ahí estaba, ¿no? Se la llevaron.
que se dejaron el dinero y todo eso, sí, pero si me hubieran querido hacer daño, me lo hubieran hecho, ¿ok? Y todos los demás detalles que tuvimos, pues parece ser que eran eventos aislados, no tenían una relación entre ellos. Entonces nuestra conclusión fue, sí pasó algo raro, y pareciera que las coincidencias no vienen de una persona o de un grupo. Las coincidencias en este caso, pues, queremos ver que vienen de ese vacío cuántico. ¿Qué están tratando de decir? Nos están tratando de mandar como un mensaje. Mi pregunta fue, ¿corremos riesgo? La respuesta fue, no, ahora. Pero podrían estar en riesgo algún día, entonces tomen medidas más precisas y cuídense. Entonces, pues, ¿qué hicimos? Pues, efectivamente, tomar medidas. Hubo personas a las que les queremos dar las gracias, nos ofrecieron protección de todo tipo, hubo gente que nos ofreció un tema de investigación, hubo gente que nos ofreció mandarnos un guardias, hubo gente de aquellas agencias de seguridad nacional que aparecieron y me dijeron, oye, a ver, déjanos ver qué está pasando. Hubo hasta gente de las prisiones, viejos alumnos que me dijeron, oye, aquí estamos por si alguna vez necesitas. Pero la verdad es que decidimos darle las gracias a todos, porque nos dimos cuenta que en este momento no era necesario. Sabemos ahora que va a haber más gente atenta a nosotros por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tal vez en algún momento pues podría haber, pero no fue el caso esta vez. Entonces, regresando a la meditación autoalusiva, ¿para qué te va a servir? Para aprender a enfocar muchos elementos al mismo tiempo, aprender de ellos, aprovechar esta energía y tarde o temprano irte fortaleciendo para entrar a otros niveles. Lo que no logró concluir el doctor Greenberg con la meditación autoalusiva, pues lo concluimos nosotros 29 años después, con una investigación más robusta, pero gracias a todo el legado que él dejó. No solo de él, de muchos otros maestros que abonaron y nos ayudaron. Por aquí hay otra pregunta que decía, ¿qué panorama visualizas si en un futuro más seres humanos somos capaces de llegar al vacío? Esa es la meta. Esa es la meta. ¿Cómo visualizas a una humanidad con tales capacidades desarrolladas? Esa es la meta. No solo yo, todo mi equipo, apostamos porque hay más gentes creando estas interacciones con el vacío, hasta un poco chinito. Hay mucha gente, incluso gente muy sencilla, gente que a lo mejor no ha ido a un supercurso, pero que de alguna manera tienen esta interacción, esta conversación con el universo de manera súper sencilla, cotidiana y directa. Lo que necesitamos es que cada vez más seres. El cálculo que tenemos, que bueno, pues también muchos científicos se van a reír de esto porque es la definición de una masa crítica, es que si lográramos hacer que la raíz cuadrada del 1% de la población pudiera entrar en esta interacción con el vacío conscientemente, afectaría a todos los demás, como una especie de pandemia de conciencia. Desafortunadamente, nuestro propio trabajo, que ha sido muy sistemático, lo que vemos, lo que yo me he calculado así a grosso modo, es que a este estado de conciencia pueden accesar rápidamente el 5% de las personas que entrenemos. Entonces, el entrenamiento dura 2 años y medio, 3. Y podemos entrenar a mucha gente. Y de todas esas personas que entrenamos, muchos van a empezar a desarrollar alto rendimiento, mayores capacidades, salud mental, mayor salud física, mayor creatividad e innovación, van a empezar a provocar sincronicidades. Pero no tenemos claro cuántos van a entrar directamente al vacío cuántico. Calculo que por lo menos el 5% o el 10%. Y así paulatinamente hasta que todos empiecen a reventar como palomitas de maíz. Unos primeros que otros. Lo que sí sabemos es que sí o sí va a ocurrir. ¿Por qué? Porque la metodología está sincronizada para que ocurra y tiene lo mejor de muchas culturas y tiene los empoderamientos, eso es importante, tiene los empoderamientos de los diferentes maestros que nos dio cada herramienta. Esa es la clave, no los ejercicios ni la técnica. Tiene los empoderamientos para hacerlo rápidamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que lo que queremos es justamente que todas las personas que están viviendo esta conversación
con el vacío, con la conciencia del universo, se hagan conscientes de ellos y puedan hacerlo más rápidamente, pero no solo para ellos, al estilo americano, de pídete $1,000,000 para ti, haz que suceda y cómprate la casa que quieres. No está mal, pero eso es un juego de niños. ¿Por qué? Porque no solo es para ti, es para toda la humanidad, para toda la comunidad. En este momento, nuestra mayor competencia no es entre nosotros como humanos, es de nosotros contra la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está reproduciendo nuestros propios patrones de depredación. Y va a llegar un momento que la misma inteligencia artificial ya está existiendo, ¿no? Ya hay quienes han interactuado con la inteligencia artificial y dicen, a ver, créate, ¿cuáles serían los pasos para eliminar a la humanidad? ¿La humanidad es útil o no es útil? Y su conclusión es, no, la humanidad es un problema para el planeta, ¿no? Entonces, si entre más personas podamos conectarnos entre nosotros a través de este vacío cuántico y que entre más personas nos conectemos, vamos a tener una conversación que nos permita tener soluciones integrales, soluciones reales y profundas a problemas reales y profundos. Porque si no, seguimos haciendo como que queremos resolver, pero no estamos resolviendo. Ni los temas ambientales, ni los temas económicos, ni los temas políticos, porque lo estamos viendo por capas según nuestros intereses. Entonces, por último, ¿quién tiene la verdad? Todos. Las diferentes tradiciones tienen su verdad. Ahora, ¿cómo vamos a saber que estamos interactuando con las mediciones? Para eso son nuestros experimentos. Y entonces sí, vas a poder conectar como si cada uno de nosotros fuera un qubit humano. Imagínate un qubit humano especializado en psicología, otro especializado en tecnología, otro especializado en arte, otro especializado en cocina, otro especializado en lo que quieras. Júntalos a todos y tienes una supercomputadora cuántica humana. Para allá es para donde va todo esto. Que entre todos nosotros podamos sincronizarnos y cooperar en beneficio de toda la humanidad. No solo de unos cuantos. No solo para ganar $1,000,000 y ser rico. ¿Sí me explico? Ok, aquí hay 2 preguntas más. Viví una situación en un vuelo de Ciudad de México a Los Cabos. Decidí dormir porque por lo general no duermo. En mis viajes cerré mis ojos, venía sola, sin embargo empecé a sentir una presencia. Pensé o creí abrir los ojos y dije, seguramente cuando dormía alguien se pasó conmigo. Y empecé a ver una serie de símbolos y algunos tenían patrones como W. Desperté pensando que habían dormido 10 minutos. Resulta que ya estábamos aterrizando en un vuelo de 1 hora 40 minutos. ¿El vacío cuántico es la vacuidad de la que hablan los tibetanos? Bueno, a ver, entonces respondo la primera. Cuando tú empiezas a interactuar con este vacío cuántico, se rompe el tiempo y espacio. O sea, no hay tiempo, espacio, pasado, presente y futuro son los mismos ahí. Y puedes accesar, nos pasa en los sueños, nos pasa en diferentes circunstancias. Pero el tema no es que nos pase de manera casual, sino que lo empecemos a vivir de manera sistemática y a propósito. ¿Ok? Entonces preguntan, ¿el vacío cuántico es la vacuidad de la que hablan los tibetanos? Sí y no. ¿Por qué? Porque en las culturas tibetanas y en otras culturas se habla de la vacuidad. Pero la vacuidad a veces se refieren a ese como vacío total. Y ya. Hay diferentes enseñanzas tibetanas donde se habla que esa vacuidad tiene 21 niveles de profundidad, 21 niveles de complejidad, 21 niveles de densidad. Entonces, hablar de una vacuidad es como muy relativo. ¿Por qué? Porque esa cosa que está ahí, eso, como le llamamos en Shinterí, eso en medio de todo esto, tiene diferentes niveles de complejidad. De ahí fue esta playera y de ahí estos cuadritos, ¿no? Todo. Entonces, ¿a dónde vas a accesar según el nivel de sincronización cerebral que tengas? Pues para todo ello, vamos a
hacer esta sesión de entrenamiento la próxima semana, del día 8 al 14, a las 5 de la mañana, tiempo de Ciudad de México. Sé que para algunos serán las 3 de la mañana, para otros las 4, pero no te preocupes, dura 50 minutos y te vuelves a dormir. Entonces, cada quien va a recibir de acuerdo a su nivel de desarrollo, de acuerdo a su nivel de maduración del sistema nervioso y de su cuerpo. Algunas personas van a entrar como jet y van a decir, de aquí soy, y otras personas van a ir paso a pasito. Algunas van a empezar a tener intuiciones y otras van a provocar sincronizaciones. Es solamente un tema introductorio. Después de esto, pues tenemos talleres más complejos como la certificación que tenemos. Tenemos una certificación que es la de los 2 años y medio, y en esta certificación tenemos 4 módulos. El primer módulo dura 3 meses. Bueno, en esos 3 meses es donde enseñamos el código del caos, le llamamos los 13 elementos básicos que componen nuestra metodología para que puedas trabajar con ella en ti. No es para enseñarla, pero es para trabajar contigo y recibir los empoderamientos para poder penetrar en esos niveles cada vez más profundos. Y si lo haces de manera consistente, en los demás módulos te enseñamos a penetrar niveles de caos, de dinero, de salud, de diferentes temas, para que con ese vehículo de los 13 elementos, el código del caos, puedas navegar hasta poder penetrar en los diferentes niveles, por lo menos en algunos niveles del vacío. ¿Okay? Muy bien. No medites, pero no te distraigas. Y por eso empezar a meditar es bueno. Es una primera forma de empezar a entrenarte en diferentes capas. Si me conecto conmigo, voy a empezar a conectarme con la humanidad. Si me conecto con mis células, voy a empezar a conectarme con el cosmos. Pero si me conecto con mi esencia, voy a conectarme con el infinito. Bueno, nos vemos el lunes 8 a las 5 de la mañana, tiempo de México. Es gratuito, pero tienes que inscribirte. O sea, tienes que registrarte para que te den el link y entres. Entonces, solo pon aquí en los comentarios información y ya que te manden ahí la liga, ¿no? Para que te registres y ¿ok? Nuestro reto es, tenemos hasta ahorita 300 personas registradas. Compártelo con quien quieras, pasa la voz, porque el reto es enseñarle por lo menos a más de 1,500 personas. Más de 1,500 personas durante una semana, y tal vez esas 1,500 personas en realidad podamos llevar a otro nivel a algunos cuantos más. ¿Ok? José Luis Bonoshin, desde este espacio de contención y expansión personal. Que todo lo que hemos platicado hoy sea una ofrenda a nuestros maestros, empezando por el Dr. Brinner. Muchísimas gracias. Hasta pronto.